El protagonista de nuestro programa de hoy no es un rey, pero su nombre ha trascendido más que el de muchos monarcas aragoneses. Aunque era un ciudadano más del reino, fue un adelantado a su época y un incomprendido en su momento, tanto que murió en la hoguera por defender sus ideas. Humanista, pensador, científico, médico y amante de la religión cristiana más esencial. Un aragonés universal cuya huella perdurará en el tiempo. Hoy, en Reino y Corona, os acercamos la figura de Miguel Servet. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estáis? Buenos días. Bueno, y vamos a empezar hablando un poco de ciencias naturales. Como quizás recordéis, en el cuerpo humano hay dos tipos de circulación sanguínea. ¿Cuál es la primera de ellas? La circulación sistémica. Efectivamente, que es aquella que lleva la sangre a todas las partes del cuerpo, menos a los pulmones. ¿Y cuál es el otro tipo de circulación? La circulación pulmonar. Correcto. Como bien sabéis, cuando nosotros respiramos, aspiramos oxígeno y expulsamos como desecho dióxido de carbono. Y todo este proceso de limpieza se realiza en los pulmones. La sangre desoxigenada llega desde el corazón hasta los pulmones y allí vuelve ya limpia y oxigenada desde los pulmones al corazón. Pues este asunto tiene mucho que ver con Aragón. ¿Y sabéis por qué? Y si os digo que uno de los hospitales más importantes de Zaragoza lleva el nombre del científico aragonés que hizo este descubrimiento, ¿sabéis de quién estamos hablando? De Miguel Servet. Correcto. Y lo curioso es que Miguel Servet no publicó sus hallazgos en ningún tratado de medicina, sino que lo hizo en uno de teología. ¿Y sabéis por qué? Porque para Miguel Servet la sangre era como el alma, y de ahí su interés en saber cómo transitaba por el cuerpo. Pero todas estas ideas le valieron críticas desde todos los ámbitos del cristianismo de la época, hasta tal punto que, como vosotros sabéis, Miguel Servet murió quemado en la hoguera. Pero ¿sabéis en qué localidad de Aragón nació este científico? En Villanueva de Sigena. En la provincia de Huesca. Es en esta localidad donde nació uno de nuestros científicos aragoneses más importantes y uno de los teólogos más polémicos del cristianismo. Por su forma de pensar, Miguel Servet nadó a contracorriente, ganándose la incomprensión de la sociedad que le rodeaba en el momento. De hecho, la hoguera fue testigo de sus últimos momentos de vida. Si nos situamos en el año 1553, descubrimos a un hombre harapiento, con el pelo lleno de piojos y barba de varias semanas, que camina renqueante, escoltado por un escuadrón de arqueros por las calles de Ginebra, en Suiza. Nadie diría que detrás de esa triste y descuidada figura se encuentra uno de los aragoneses más universales. Las crónicas de la época relatan cómo los alguaciles lo llevaron hasta una estaca de madera rodeada de haces de leña y le colocaron una corona de paja rociada de azufre. Lo ataron firmemente con una cadena de hierro y le colocaron uno de sus libros en los brazos. Fueron los últimos momentos de Miguel Servet. Ahora demos un paso atrás en la historia y volvamos a Aragón. Estamos al final del reinado de los reyes católicos. Isabel I de Castilla ha muerto y reina Fernando II de Aragón, el rey católico, que fallecerá poco después dando el trono a su hija Juana. Es en este contexto cuando nace nuestro protagonista, Miguel Serveto Conesa. Sí, Serveto, pues en Francia fue cuando el apellido se transformó en Servet. Vino al mundo en Villanueva de Sigena, en los Monegros oscenses, el mismo lugar donde unos siglos antes la reina Doña Sancha había fundado el Real Monasterio de Sigena, centro del poder político y espiritual de la Corona de Aragón durante más de 2 siglos.
Estamos en la casa natal de Miguel Servet, un centro dedicado a la divulgación del sabio aragonés y que es además la sede del Instituto de Estudios Sigenenses Miguel Servet. En el instituto nos dedicamos a la divulgación, en este caso más rigorista, científica, tanto nacional como internacional, de la figura de Servet. Un 29 de septiembre de 1511 nace en esta casa Miguel Serveto Conesa, hijo de Antón Serveto y Catalina Conesa. El padre ejercía como notario en el monasterio y la infancia de Servet se desarrolló pues entre estas idas y venidas al monasterio, bueno, pues correteando por las huertas circundantes y sobre todo muy imbuido por la cultura y la religiosidad que emanaba del monasterio. Todo esto influirá posteriormente en este Servet, bueno, que dedica gran parte de su vida al estudio, no solo de la medicina, sino también de la teología. Estamos en la casa natal de Miguel Servet. Su padre, Antón Servet, infanzón de Villanueva, ejercía en aquellos años de notario de las monjas del monasterio, por lo que ese ambiente de religiosidad pudo influir en sus tempranas inquietudes intelectuales. De su padre, Miguel aprendió las primeras letras y pronto se trasladará al monasterio de Monte Aragón, en Huesca, donde iniciará sus estudios de teología, apoyado por Juan de Quintana, clérigo oscense, teólogo de la Sorbona de París y estudiante de las doctrinas de Erasmo de Róterdam. Animado por su padre, el joven Miguel abandonará Aragón para iniciar sus estudios en la prestigiosa Universidad de Tolosa, la actual Toulouse, donde estudiará Derecho. Tenía entonces 16 o 17 años y entrará en contacto por primera vez con la gran tradición universitaria europea y con el ambiente intelectual de la Reforma protestante. Una reforma que supuso la primera ruptura moral y política de la cristiandad occidental. El joven Miguel Servet era un lector insaciable y pronto se convirtió en un humanista que dominaba el latín, el griego y el hebreo, así como las matemáticas y la geografía. Pero su verdadera pasión fue la religión. En una Europa agitada por las múltiples corrientes protestantes aparecidas tras la rebelión de Lutero, Servet se sumó a los que demandaban una renovación total de la Iglesia y rechazaban la jerarquía papal. ¡Padre! Miguel, hijo mío, ¿cuándo habéis llegado? Esta mañana, padre. Pero vos no estabais, os encontrabais en el monasterio. La madre abadesa requirió mis servicios, pero contadme, ¿cómo os ha ido el viaje desde Toulouse? Como siempre, leguas de tortuosos caminos sin más refugio y compañía que los chinches de las atestadas posadas. Al menos no habéis perdido el ingenio, Miguel. Dejadme ver, ¿pero esta no es mi letra? ¿Así es? ¿Habéis guardado todas mis traducciones de niño? No conservo todos los pliegos, pero sí al menos unas decenas. ¡Qué vergüenza! Estas líneas son tan torpes, tan ásperas y áridas como las tierras que rodean Sigena. ¿Qué queréis? Sois hijo de un notario. Vos me enseñasteis las primeras letras, con gran rigor, y de eso guardo buena enseñanza todavía. Y bien pronto me superasteis, Miguel. Ya no podía satisfacer vuestra sed de conocimientos. Por eso me enviasteis al monasterio de Monte Aragón. Así me lo hizo saber mi fiel amigo Juan de Quintana. Necesitabais formaros en gramática e historia, mejorar vuestro latín y griego y... para ese menester vuestro padre ya no podía hacer mucho. Pero con lo que no contaba era con los continuos viajes. De ellos también saqué buenas lecciones. Pero erais tan joven. No sé cómo me dejé convencer por Quintana para que os llevase como paje y secretario. Padre, de aquellas primeras cortes en Monzón en que acompañé a Quintana como diputado, aprendí mucho. Y esos viajes a Toledo para decidir sobre los alumbrados y ese otro Alpujarras. No era lugar para un mozo. Al contrario, padre. De aquellas sesiones en Granada en que se decidía sobre los moriscos, muchas cosas me he guardado.
El que lee mucho y anda mucho. Ve mucho y sabe mucho. Y yo en Granada vi mucho, padre. ¿Y qué os impresionó tanto, si puede saberse? La dignidad de los moriscos y su fidelidad a sí mismos. ¿Qué decís, Miguel? Pues eso, padre, que no se puede obligar a otros a la fuerza a aceptar las creencias propias porque es indigno e inútil a partes iguales. Miguel, los infieles no son dignos y espero no habéis hablado así delante de Quintana. ¿Miguel? No os preocupéis, padre, que bien me guardo mis pensamientos. Dedicaos a servir y no os metáis en camisas de 11 varas. Y ahora, vamos, dejemos de discutir. Vamos a dar un paseo, que es ocasión de fiesta la presencia de un hijo. En 1530, Miguel Servet, que apenas ha cumplido 20 años, asiste a la coronación imperial de Carlos V en la ciudad italiana de Bolonia. Allí conoce de primera mano a las grandes dignidades eclesiásticas del catolicismo, al Papa Clemente, a obispos, a cardenales, y se da cuenta de la corrupción de la Iglesia y de la connivencia del poder político con el poder eclesiástico. Esa ruptura de Miguel con la Iglesia católica no solamente va a ser política, sino también doctrinal. A partir de la coronación imperial, a partir de esa toma de contacto, Miguel Servet planteará, desde el punto de vista novedoso, revolucionario, una ruptura con algunos de los dogmas o con el dogma más importante de la Iglesia Católica, que es el dogma de la Trinidad. Y Miguel Servet inaugurará una línea de libertad de conciencia, de libertad de crítica, de libertad de pensamiento. No me gusta, Miguel. Otro viaje y nada menos que a Bolonia. No hay quien haga rendirse a un teólogo, y mucho menos a Quintana. ¿Debo acompañarle? Pues después de la coronación del emperador Carlos, os volveréis a Toulouse. El hombre pone y Dios dispone. No bromeo, Miguel. Habéis de acabar derecho, necesitáis tener un oficio y las leyes os serán muy útiles. Como digáis, padre. Pero contadme, ¿cómo os va en Toulouse? ¿Os agrada la ciudad? El ambiente está enfebrecido. ¿Cómo es eso? No tenía noticia de ello. No os alarméis que no llegará la sangre al río. Es solo que la discusión está muy viva. Pero ¿y de qué discuten los profesores? Profesores y alumnos, padre, venidos de todos los rincones de Europa. Los hay tercos, encasillados en sus viejas doctrinas escolásticas. Pero es que hay otras doctrinas. Pero, padre, ¿en qué mundo vivís? Pues en Villanueva de Sigena, hijo. Esto no es la Sorbona ni Toulouse. Dejadme que os explique, padre. Están los erasmistas, seguidores de Erasmo de Rotterdam, y los luteranos, y los piadosos, entregados a sus actos devotos. ¿Y eso qué tiene que ver con las leyes, Miguel? Todo, padre. No hay más ley que la divina. No me embauquéis, que soy perro viejo. Seguid explicando. Como os decía, entre los defensores de Lutero, los seguidores de Melanchthon... ¿De qué? De Melanchthon. He leído algunas de sus obras. Es favorable a la reconciliación con los católicos. ¿Pero de qué reconciliación me habláis? De la reconciliación entre católicos y protestantes. Los escritos de Erasmo han calado en toda Europa. Pues aquí en Sigena bien nos guardamos de ellos. Y es el corazón el que nos guía, y no esas elucubraciones eruditas. Y a mí, padre. La razón nos ayuda a intuir a Dios, pero es el amor lo que a Él nos une. Dejaos de teologías, Miguel, y dedicaos al estudio. Y si tenéis dudas o angustias personales, confiaos al clérigo Quintana, que en buena estima os tiene. No hay nada malo en leer, padre. En leer a quien os corresponde, a los juristas, y no a quien os place. Que bien olvidadas tenéis las leyes. No nací yo para la notaría. Pues así será, os guste o no. Y cuidaos, hijo mío, que quien busca el peligro perece en él. Ahora vamos a cenar, que tu madre y hermanos estarán impacientes por saludarte. Oye, ¿no te hubiera gustado ser una humanista del Renacimiento? Una mujer con ideas revolucionarias, defensora de la cultura, una mujer con valores, con principios... A ver, ¿estás insinuando que no tengo principios y que no me gusta la cultura? No, mujer, si hoy puedes pensar lo que tú quieras, pero en el siglo XV, en el siglo XVI, la libertad de pensamiento era imposible, te quemaban en la hoguera. Pero aún así hubo muchos valientes que no se callaron. Pero fíjate lo que le pasó a Servet. Defendió sus creencias religiosas y no reveló ni un solo momento. Pero mira, acabó en la hoguera.
Ya, bueno, fue un incomprendido de su época. Y eso, que su muerte no fue el primer asesinato religioso de la historia. Ya. Pero sí que fue la primera persecución que despertó conciencias en el mundo cristiano sobre lo injusto que era cortar la libertad de pensamiento. Bueno, y hasta muchos humanistas mostraron su cabreo por la muerte de Servet y defendieron la importancia de la libertad de conciencia y hasta la separación de la Iglesia del Estado. Ya, sabes, hay una cosa que me da pena. Por desgracia, todavía quedan hoy en día países en los que la libertad de pensamiento te puede costar la vida. Mira, habrán cambiado las circunstancias, ¿vale? Pero es que los hombres no cambian. ¿Sabes qué es lo que creo? Que la muerte de Servet en la hoguera no fue en vano. Siempre nos quedará el legado de hombres y mujeres que fueron como Servet, a los que nada ni nadie les impidió pensar en libertad. ¿Puedo compartir un pensamiento libremente contigo? A ver, dime. ¿Qué te parece si recogemos los libros y nos vamos a dar una vuelta al parque? Vale, perfecto. Así nos aireamos. Genial. Venga. Miguel Servet era un convencido de la Reforma protestante, aunque quiso ir más allá. Abogaba por una verdadera revolución religiosa basada en la vuelta al pasado, a la Iglesia primitiva. Consideraba que la comunidad eclesiástica se había desviado del camino de Jesús. Además de todas estas convicciones religiosas, Servet desarrollará una prolífica y exitosa carrera en el terreno de la medicina, en la que plasmará todas las ideas que él, como humanista, llevaba dentro. Sus dos primeros libros se difunden con cautela, pero también con rapidez, llegando a manos de los inquisidores españoles. Perseguido por la Inquisición y despreciado por algunos reformadores, Servet va a París y Lyon, donde se centrará en el estudio de la medicina, la geografía y la astrología. Después escribirá su conocido Tratado Universal sobre los jarabes. Miguel Servet avanza hacia la madurez. Nuevamente perseguido, se ve obligado a abandonar París y se refugia en la pequeña localidad de Viena del Delfinado, en el sureste de Francia, donde seguirá ejerciendo la medicina. Es aquí donde se gesta su obra principal, la Christianismi Restitutio. En este libro critica la corrupción de la Iglesia y propone una vuelta a los orígenes del cristianismo. Como muestra en esta obra, Servet asegura que solo los adultos deben ser bautizados, ya que son los únicos capaces de pecar y no los recién nacidos. Pero además, aquí incluye su mayor descubrimiento y uno de los máximos hitos de la investigación médica, la primera descripción de la circulación menor de la sangre, con la que Miguel Servet adquirirá fama universal y pasará a la historia de la medicina. Champier, maestro, Champier. Michel, ¿pero qué haces ahí? Venid, pasad. ¿No estáis enojado conmigo? ¿Por qué había de estarlo, Michel de Villeneuve? Por mi disputa con el decano de medicina. Algunos rumores me han llegado. Menuda alarmasteis en París. ¿Pero por qué habláis tan suave? No quería que nadie me viese. Y comprometeros, he entrado por la parte de atrás de vuestra casa. No, tranquilo, aquí estáis a salvo. He mandado a mi mozo al mercado. Pero contadme, ¿qué os ha sucedido en París? La enfermedad humana, maestro. No os entiendo. La condición humana, Champier, que de natural cree a los otros impíos e impostores, pero es incapaz de reconocer sus propios errores. O sea, que habéis vuelto a poner vuestra pluma por en medio. La pluma y la palabra. ¿Y por qué razón se ha enojado esta vez el decano? Por defender que los astros pueden influir en el juicio humano. Querido Michel, cuando os convencí de que terminarais vuestros estudios de medicina, creo recordar que entre vuestros cometidos no estaba el de insultar al decano. Fue solo una forma de ganarme la vida. Ofender a vuestros superiores es una buena manera de perderla. Nunca fue mi intención. Tan solo quería ganarme unas monedas impartiendo un curso de matemáticas. Al principio tenía pocos alumnos, pero después de mi predicción del eclipse del 13 de febrero, los alumnos aumentaron. Y el decano decidió suspenderlo y abrirme un expediente. Me llegaron rumores de una publicación sobre astrología. No pude contenerme, a pesar de la prohibición expresa del decano.
No debéis dejaros llevar por el orgullo. Os costará muy caro, Michel. Os castigarían, supongo. Así fue. Fui denunciado y el tribunal retiró y confiscó todos los ejemplares de mi librillo. Deberíais estar agradecido, porque la práctica de la astrología judiciaria se castiga con la hoguera. Pero la verdad no se impone con la hoguera. Tenéis razón. Sin embargo... No os enojéis conmigo. Vos siempre fuisteis un maestro para mí. No estoy enojado. Al contrario. Me siento responsable, Michel. Yo os adentré en las ideas de Platón. Y me enseñasteis a polemizar. Y empiezo a pensar que os hice un flaco favor. Maestro, no pienso seguir discutiendo con vos sobre la importancia de vuestros consejos. Yo tampoco quiero discutir con vos. Pero qué cabeza la mía, no os he ofrecido nada. Voy a ver si me queda un poco de pan, un trozo de queso o tal vez un poco de vino para ofreceros. Hay varios conceptos vinculados a Miguel Servet que hacen de él un personaje tremendamente actual. En primer lugar, tenemos que referirnos a los tres grandes legados de Servet: la defensa de la libertad de conciencia como método para interpretar las Sagradas Escrituras y buscar la verdad religiosa, razón por la cual fue llevado a la hoguera y por la cual podemos decir que Servet es hoy uno de los mártires de la libertad de conciencia. En segundo lugar, el radicalismo intelectual, el ir a la raíz de las cosas para entenderlas. Y en tercer lugar, la búsqueda, muy loable para su época, de una vía de entendimiento entre cristianos, musulmanes y judíos. Pero en Servet encontramos también un concepto de la religión personal y espiritual, que lo acerca a las tendencias más modernas del catolicismo. Además, la fe, para Servet, tiene que ser libre, nunca impuesta. Y esto es algo que desgraciadamente no han entendido muchos de nuestros conciudadanos, como atestiguan las numerosas guerras de religión de las que somos testigos. ¿Y qué dijo el viejo maestro Silvino? Se le desvaneció la color y se le heló el habla. Tornó tan pálido que yo pensé que se venía al suelo. Diseccionar un cadáver. Vesalio es un joven muy ingenioso. Y poco ortodoxo, por lo que parece. Pero, ¿cuál fue el objetivo de esa disección? Comprobar con nuestros propios ojos los escritos de Galeno. ¿Y obtuvisteis alguna conclusión? Vesalio, apuntes e ilustraciones. Yo solo algunas intuiciones. Maestro, ¿me guardáis absoluta discreción? Somos amigos, muchacho. Como os decía, son solo intuiciones, pero acabaré dándoles forma. Me tenéis en ascuas, Michel. Contadme de una vez. Pues que la función esencial del cuerpo no está en el hígado, sino en el corazón. No, eso no puede ser. Sabemos desde Galeno que el órgano y la función son una misma cosa. Pero el tamaño de la vena arteriosa es muy superior al que debería tener si solo sirviera para nutrir de sangre a los pulmones. Maestro, hay una conexión directa entre el corazón y los pulmones. ¿Me dejáis atónito? Pues aún no he terminado, maestro. ¿Aún hay más? Fijaos, queda lo más interesante. Está aquí. El espíritu vital se encuentra en el ventrículo izquierdo y gracias a los pulmones se combina el aire aspirado con la sangre que emana del ventrículo derecho. No, eso no puede ser, muchacho. Galeno escribe que el trasvase de la sangre se produce a través del tabique, que es poroso. Las disecciones no lo confirman. ¿Y entonces cómo pasa la sangre de un ventrículo a otro? La sangre sucia es impulsada desde el ventrículo derecho a través de las venas pulmonares. Entonces se purifica. Y se vuelve apta para el ventrículo izquierdo. Veo que me entendéis. Estoy atónito, Michel. Pero debéis tener mucho cuidado. Estas intuiciones vuestras os pueden costar muy caro. No os preocupéis, maestro. Sabré cuidarme. No desestiméis los consejos de este viejo. Seguid practicando la medicina, pero tened cuidado. Así lo haré. Y ahora es momento de que regrese a Charlier, antes de que vuestro mozo vuelva del mercado. Miguel Servet murió en 1553, pero fue condenado a muerte 2 veces. La primera de ellas en la ciudad de Viena del Ródano, en Francia, y la segunda en Ginebra. De la cárcel de Viena consiguió huir en el mes de abril. Durante 4 meses vagó, no sabemos por dónde, pero en el mes de agosto apareció en Ginebra. Allí predicaba su gran enemigo, Juan Calvino. La llegada de Miguel Servet a Ginebra desencadena su apresamiento, es encarcelado,
pasa varios meses en prisión, no se retracta de sus ideas y acaba siendo, en un juicio realmente muy polémico, acaba siendo condenado a muerte. Fue ejecutado muy cerquita de Ginebra, a 4 kilómetros de Ginebra, quemado en la hoguera, pero él, hasta el final, siguió manteniendo esa libertad de conciencia que había sido la guía fundamental de su pensamiento a lo largo de toda su vida. Mucho se ha escrito sobre la obra de Miguel Servet. Se ha estudiado insistentemente si pesaba más en él su faceta humanista o médica. Sin embargo, no importa realmente la respuesta cuando hablamos de una figura que estudió la medicina teniendo en cuenta la teológica. Sus obras y su gran descubrimiento médico, la circulación de la sangre, le han convertido en un personaje importante de la historia universal, uno de los aragoneses más importantes que ha dado nuestra tierra, una figura que ha trascendido hasta nuestros días, inspirando a nuevas generaciones de médicos, teólogos y humanistas. Pero lo más sobresaliente de este gran intelectual es que continuó defendiendo sus ideas, aun sabiendo que le acabarían costando la vida. Hoy podemos decir que el aragonés Miguel Servet, además de sabio, también fue un héroe y un mártir de su tiempo.